Soy una mujer de 45 años y lo que estoy a punto de contar puede parecer confuso, incluso inquietante. Sin embargo, la vida rara vez es simple. Está llena de matices, contradicciones y emociones que muchas veces no siguen las reglas que creemos entender. Todo comenzó de forma inocente, como tantas historias que terminan tomando rumbos inesperados. Yo llevaba una vida tranquila, una mujer madura que creía tener todo bajo control. Mi hijo Fernando tenía 19 años, joven, lleno de energía, curiosidad y preguntas sobre el mundo. Antes de continuar, recuerda apoyar el canal con un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte más historias como esta. Hasta ese momento nuestra relación siempre había sido cercana y familiar, sin complicaciones. Nunca imaginé que algo pudiera cambiar entre nosotros. Fernando siempre había sido ese niño curioso que hacía 1000 preguntas, el mismo al que vi crecer y construir sueños para su futuro. Vivíamos en una casa modesta en las afueras de la ciudad, rodeados de naturaleza y tranquilidad. Desde fuera parecía el lugar perfecto para una vida sencilla y normal. Pero dentro de esas 4 paredes empezaba a desarrollarse una situación que pondría a prueba todo lo que creía entender sobre los límites y las emociones. Un día Fernando volvió de la universidad para pasar las vacaciones en casa. Algo en él era distinto. No era solo su forma de hablar ni la seguridad con la que caminaba. Había una madurez nueva en su actitud, algo que me desconcertaba. Recuerdo perfectamente aquella tarde. Él estaba sentado en la mesa de la cocina revisando apuntes para sus exámenes, mientras yo terminaba algunas tareas del hogar. Apenas prestaba atención a su presencia hasta que sentí su mirada fija en mí. Me detuve con las manos aún húmedas después de lavar los platos. Sentí algo extraño en el pecho, una mezcla de incomodidad, curiosidad y una sensación que prefería no nombrar. ¿Cómo te ha ido?, pregunté intentando sonar natural. Bien, respondió lentamente como si buscara las palabras adecuadas. Pero hay algo en lo que he estado pensando mucho. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Algo en su mirada era diferente, algo que no sabía cómo interpretar. ¿Qué pasa, Fernando?, pregunté tratando de mantener el tono cálido de siempre. Me miró directamente a los ojos. Había en su expresión una mezcla extraña de nerviosismo y determinación. No puedo dejar de pensar en ti, mamá. Sus palabras cayeron como un golpe inesperado. Me quedé inmóvil, incapaz de reaccionar de inmediato. Mi mente se llenó de pensamientos contradictorios. Antes de que pudiera responder, se levantó de la silla y se acercó. Me miró fijamente y, de forma repentina, me besó. Fue un beso breve, torpe, cargado de una emoción que me tomó completamente por sorpresa. Mi primer impulso fue detenerlo. Durante un instante, todo en mí gritaba que lo hiciera. Pero me quedé paralizada, en shock. Cuando nos separamos, lo miré aturdida. Mi corazón latía con fuerza. Fernando parecía tan sorprendido como yo por lo que acababa de hacer, pero en su mirada no había arrepentimiento, solo una intensidad que me inquietaba. Sabía que se había cruzado una línea que jamás debió cruzarse. Las semanas siguientes estuvieron llenas de silencios incómodos y miradas que evitábamos sostener demasiado tiempo. Apenas hablábamos de lo ocurrido, pero la tensión entre nosotros era imposible de ignorar. Una tarde finalmente rompió el silencio. No puedo dejar de pensar en lo que pasó, confesó. No sé qué me está pasando, pero tampoco puedo seguir fingiendo que no siento nada. Sus palabras me dejaron sin respuesta. Parte de mí sabía que debía poner un límite definitivo. Sabía que aquello estaba mal y que no podía continuar. Lo que pasó fue un error, dije finalmente intentando sonar firme. No puede volver a ocurrir. Fernando me miró con una mezcla de tristeza y determinación. ¿Por qué no?, preguntó. Sé que tú también sentiste algo. Esa era la verdad más difícil de admitir. A partir de ese momento nuestra relación se convirtió en una lucha constante entre lo que sabíamos que era correcto y las emociones que tratábamos de ignorar. Todo llegó a un punto crítico una noche. Estábamos sentados en el sofá viendo una película, pero ninguno de los dos estaba realmente prestando atención. Sentía su mirada sobre mí silenciosa e intensa, y sabía que algo estaba a punto de cambiar nuevamente. Sabía perfectamente lo que estaba pensando. La tensión en el aire era evidente, casi podía tocarse. Había un silencio cargado de emociones que ninguno de los dos sabía cómo romper. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté en un susurro, más para mí misma que para él. No lo sé, madre, respondió con sinceridad, pero no quiero detenerme. Mi corazón latía con fuerza. En el fondo sabía que si no ponía un límite en ese momento, después sería demasiado tarde. Sin embargo, también me sentía atrapada por la intensidad de aquel instante. Lo miré a los ojos y vi reflejado el mismo conflicto que existía dentro de mí. Sabíamos que aquello no estaba bien. Aún así, había algo que parecía empujarnos inevitablemente el uno hacia el otro. No sé quién se acercó primero.
Tal vez fui yo, tal vez fue él. Lo único que recuerdo con claridad es que en ese momento, todas mis defensas se derrumbaron. Lo besé otra vez, esta vez plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo. Fue un beso largo, profundo, lleno de emociones acumuladas durante semanas, afecto, confusión y culpa mezclados en un solo momento. Para ambos fue algo nuevo, intenso, difícil de explicar con palabras. Cuando finalmente nos separamos, sentí como si el mundo hubiera cambiado de repente. Pero no era una sensación de libertad. Era todo lo contrario, una sensación de estar atrapada en algo de lo que ya no podíamos retroceder. A la mañana siguiente desperté con una pesada sensación en el pecho. Fernando estaba allí, mirándome en silencio. En sus ojos se mezclaban el cariño y la culpa. En ese momento comprendí que aquello no podía continuar. Me levanté lentamente, lo miré a los ojos y tomé la decisión más difícil de mi vida. Esto tiene que terminar, dije con firmeza. No podemos seguir así. Pero, intentó responder. Lo interrumpí antes de que pudiera continuar. No, Fernando. Te quiero, pero esto no está bien. No es justo ni para ti ni para mí. Las palabras me dolieron más de lo que imaginaba. Con lágrimas en los ojos, me alejé de él. Sabía que era la decisión correcta, aunque también era la más dolorosa. Los días que siguieron fueron extraños y silenciosos. Intenté retomar mi rutina, aferrándome a las pequeñas cosas que antes me daban estabilidad, mi trabajo, las tareas del hogar, los momentos tranquilos del día. Pero nada parecía igual. Fernando se marchó poco tiempo después de aquella conversación. Nunca hablamos directamente de su partida, pero ambos sabíamos que era lo mejor. El silencio que dejó su ausencia me obligó a enfrentar muchas preguntas. ¿Qué significa realmente hacer lo correcto cuando los sentimientos se interponen? ¿Hasta qué punto se puede ignorar lo que uno siente? Intentaba convencerme de que había tomado la decisión adecuada. Aún así, cada noche al cerrar los ojos recordaba su mirada, sus palabras y aquel momento que había cambiado todo. Una parte de mí no lograba dejarlo ir. Pasaron 3 meses en esa especie de niebla emocional. No sabía si volvería a verlo algún día. Con el tiempo traté de convencerme de que la distancia curaría todo, de que ambos encontraríamos una forma de seguir adelante. Pero la vida, como tantas veces, tenía otros planes. Una tarde de otoño, mientras hacía la compra en el supermercado, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Fernando. Sentí un escalofrío. Hacía semanas que no sabía nada de él. Aún así, aquella simple notificación fue suficiente para que todas las emociones regresaran de golpe. El mensaje decía: «Madre, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía qué debía hacer, pero también sabía que no podía seguir evitando esa historia para siempre. Finalmente acepté verlo, aunque en el fondo entendía que volver a abrir esa puerta podía cambiarlo todo otra vez. Nuevamente era arriesgado vernos, pero aún así aceptamos encontrarnos en un pequeño café discreto, lejos del ruido del centro. Cuando lo vi entrar, noté de inmediato que había cambiado. Estaba más delgado y su rostro reflejaba una madurez que antes no tenía. Nos sentamos frente a frente y entre nosotros se instaló un silencio pesado, cargado de todo lo que había quedado sin decir. «Gracias por venir», dijo finalmente, rompiendo el hielo. «Necesitaba verte». Yo también, admití, aunque las palabras se sintieron extrañas al salir de mi boca. Si te está gustando esta historia, no olvides apoyar el canal con un like y suscribirte para no perderte las próximas historias. También puedes activar la campanita de notificaciones y comentar cuál ha sido tu parte favorita. Fernando respiró hondo, como si lo que estuviera a punto de decir exigiera toda su valentía. «He pensado mucho en nosotros, en lo que pasó», dijo con seriedad. «Y aunque me duele, sé que tenías razón. Esto no estaba bien. Pero también sé que lo que sentí por ti no fue un error». Sus ojos mostraban una determinación que me desconcertó. «No puedo negar lo que significas para mí», continuó, «pero también entiendo que lo que compartimos no puede continuar». Mis manos temblaron ligeramente al escucharlo. Una parte de mí se había preparado para discutir, para resistir otro intento de seguir con lo nuestro. Pero lo que él me ofrecía no era insistencia, sino algo más profundo: aceptación. «Fernando, déjame terminar», me interrumpió con calma. «Lo que tuvimos fue real, pero no puede definirnos. Tú mereces más y yo también. Somos familia, no podemos construir nuestras vidas sobre algo que nació de una confusión, de emociones mezcladas que, aunque sinceras, no eran correctas». Me quedé en silencio. Su madurez me sorprendió. Ya no era el joven impulsivo que meses atrás me había besado sin pensar en las consecuencias. Frente a mí había un hombre que había reflexionado y crecido. Y aunque una parte de mí se sentía aliviada por su claridad, otra se rompía al comprender que aquello significaba un final definitivo. Nos quedamos un rato más hablando de cosas simples: su vida en la universidad, mis proyectos de trabajo.
Sin embargo, todo se sentía diferente. Había una ligereza en el ambiente, como si ambos entendiéramos que era momento de seguir adelante. Cuando ya no quedaba nada más por decir, nos despedimos con un abrazo largo. Un abrazo que marcó el cierre de nuestra historia. De camino a casa, sentí una mezcla de paz y una dulce tristeza. Había amado a Fernando de una forma difícil de explicar para cualquiera, pero también sabía que lo que habíamos vivido debía quedarse en el pasado. No era una historia con un final feliz convencional, pero había algo liberador en aceptarlo. A veces el amor, por intenso que sea, no debe ser lo que guíe nuestras decisiones. En ocasiones, hacer lo correcto significa renunciar a aquello que más deseamos. No porque no lo queramos, sino porque no es lo que realmente necesitamos. A veces lo más difícil es dejar ir. No porque el amor no sea real, sino porque no es el amor adecuado para ese momento ni para esas circunstancias. Fernando y yo cruzamos una línea que nunca debió cruzarse, y aunque jamás negamos lo que sentimos, ambos entendimos que existen límites por una razón. Porque el amor no siempre significa aferrarse, a veces significa aprender a soltar. Si te ha gustado esta historia, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para descubrir más relatos. Recuerda, estás en Entre Sábanas y Mentiras, el canal donde las historias de amor, pasión y emociones inesperadas cobran vida. Hasta la próxima.